Bendito sea el Cristo de la gloria. Acá aún hay tiempo. Para todo hay tiempo, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Al hermano que no lo encuentre, ayúdenle. Vamos, voy a seguir esperando hasta que todos lo tengan. Tenemos que leer todos la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Para que vea que lo que se va a leer va a estar conforme a la palabra del Señor, lo que se va a predicar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5 vamos a estar leyendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo vive, Cristo está aquí en este lugar, el Espíritu habita entre su pueblo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Voy a seguir esperando, gloria a Dios. Todos lo tengan, dicen un fuerte amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces ahora sí, la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bendito sea el Cristo de la gloria. Vamos a entrar en oración. Ore por mí. Amantísimo Padre de gloria, tú que estás en los cielos, Señor, en esta hora te pido, Rey de gloria, que sea usted, Señor, hablando, Padre eterno, que no sea este pedazo de carne, Señor, si sea su Espíritu Santo, Señor, derramando, Padre eterno, sabiduría de lo alto, sea usted usando estos labios, Padre eterno, poniendo un carbón encendido, Rey de gloria, para venir a predicar tu palabra tal y como está escrita, Padre eterno, sin quitarle, sin ponerle, Señor amado, a tu palabra, Rey de gloria. Tú estás hablando, Espíritu Santo, en este día, en esta madrugada, Padre eterno de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos al enemigo, Señor amado, reprendemos toda obra satánica en esta hora, Rey de gloria, reprendemos toda obra demoniática, Señor, en esta hora, Rey de gloria. Tu palabra se va a estar predicando, Rey amado, en el nombre de Jesús, Señor amado de la gloria. Te damos la honra y la gloria, te damos honra y gloria, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Bendito sea el Cristo de la gloria. El tema que le hemos puesto a esta predicación se llama cuidado que nadie te engañe. Bendito sea el Cristo de la gloria. Voltea al que tiene a par y dígale, cuidado que nadie te engañe. Gloria, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, miramos que estamos viviendo tiempos terribles en este mundo, en esta tierra. Miramos que desde los principios, desde los tiempos antiguos, la apostasía ha querido terminar con la voluntad de Dios. Apostasía es aquellas personas, aquel ser humano que lee la Biblia, que se somete a la Biblia y predica al contrario de la voluntad del Señor. En los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, miramos a Ezequiel y Jeremías, que el Señor los levantó para ir a predicarle al pueblo de Israel. En aquellos tiempos antiguos estaban los reyes, los sacerdotes contra la palabra del Señor, predicándole al pueblo, engañando al pueblo con vanas, ¿verdad? Con vanas profecías, con sus propios concupiscencias, sus propios pensamientos.
Entonces miramos que aún en aquellos tiempos había profetas falsos, maestros falsos en el tiempo antiguo. Entonces los sacerdotes, los reyes, los gobiernos de aquel entonces, ellos les gustaban que les predicasen bonito, les gustaba la profecía hermosa, bonita. Ellos les decían a los reyes, a los sacerdotes, a aquellos profetas falsos, les decían: tú estás bien, tú vives bien. Ellos les hablaban bonito. Bendito sea el Cristo de la gloria. Eso no le agradaba al Señor. Entonces miramos que el Señor levanta a Jeremías, levanta a Ezequiel, contemporáneo del mismo tiempo, para predicarles a esos falsos profetas. Entonces, por eso es que cuando Jeremías llegó a profetizar a esos reyes, a esos sacerdotes de Israel, no les gustaba lo que él les iba a decir, porque el Señor iba a hablar. Amén. El Señor le decía a Jeremías: profetízales, diles a los sacerdotes que han torcido mi palabra, que han torcido mis pensamientos, han predicado al pueblo vanas cosas, vanas profecías. Aún el Señor les decía: ellos dicen que el Señor dijo, que el Señor dice, el Señor Jehová dice, y aún yo no he hablado. Así le dijo el Señor a Ezequiel que le dijera a esos falsos profetas. Entonces miramos que la apostasía viene desde los principios, desde el tiempo antiguo, desde el cielo, cuando el diablo, que Dios lo reprende en ese momento, se quiso rebelar contra la palabra del Señor. Se quiso igualar, hacerse más que Dios, desde allá arriba, cuando más aquí en la tierra. Siempre la Biblia, el libro sagrado, es el libro más atacado que ha atacado el ser humano, que ha atacado los enemigos de Dios. Pero la palabra del Señor dice que pasará cielo, mar y tierra, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces digamos que la apostasía es algo que siempre ha existido. Pero yo digo que en el siglo XXI aún siguen apostatando de la palabra del Señor. Se han levantado falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores. ¿Cuánto no se ha levantado contra la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque el mismo pueblo, la misma iglesia ha creído en aquellos que les predican bonito, en aquellos que les predican prosperidad, en aquellos que les predican: usted está bien, usted siga como va, usted está bien. Pero no es así, no es así. Dejamos que desde el principio estamos mirando aquí los falsos profetas en Ezequiel 13:1 en adelante. Si alguien me lo puede leer, alguien estudioso de la Biblia, de la palabra. Ezequiel 13, del 1 hasta el 3. Ahí estamos mirando por la palabra que desde el tiempo antiguo han existido los falsos profetas, falsos maestros. Gloria a Dios. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Gloria al Señor. Ahí está, desde el principio antiguo hemos mirado que el ser humano siempre tiene que llevar la contraria de la voluntad y la palabra del Señor. Desde los principios, los reyes, los falsos maestros, los falsos sacerdotes, pero Dios levantaba profetas. Dios levantaba profetas para decir la verdad, para exhortar al pueblo de Israel. Israel caía, cada vez que caía, Dios lo levantaba. Caía Israel cada ratito, Dios lo levantaba, caía Israel. Aún Dios sigue con el pueblo de Israel, aún sigue teniendo misericordia de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, un Dios que no miente, un Dios que lo que Él dice, Él lo cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que Israel tiene con Dios algo especial para la venida de Él. Entonces miramos que aquí ellos profetizaban vanidad,
con sus propios pensamientos, como quizás emoción, quizás que ellos hacían creer al pueblo, engañaban a las ovejas, engañaban diciéndoles vanas cosas. Ezequiel 13 del 6 a 7 dice así también, vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no nos envió. Con todo esperaban que confirme la palabra de ellos. El 7, no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues ¿qué deseáis? ¿Qué deseáis? Dijo Jehová, y no hablado yo. Así dice el Señor. Y estamos viviendo esos tiempos terribles en este siglo XXI. ¿Cuánto apóstata no se ha levantado? ¿Cuánto loco? ¿Cuánto espíritu demoniático no se ha levantado en los púlpitos de la iglesia? Deje allá afuera todo eso del mundo. En la propia iglesia se han levantado falsos maestros. Pablo dijo, él decía que entre la congregación iba a haber falsos hermanos, y eso está pasando, eso se está dando en la iglesia de Cristo. Si Cristo no ha venido es porque tiene misericordia. Si uno dice, Señor, Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta. Claro que Cristo está a la puerta, no sabemos cuándo pueda venir, puede venir ahorita, mañana. Si no ha venido, tal vez sea por usted, que tiene un pie afuera y otro adentro, y yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Es por eso que el Señor no ha venido por su pueblo. No ha venido por su pueblo. Déjenlo de allá afuera, la propia iglesia. ¿Cuánto falso maestro no se está levantando contra la palabra del Señor? ¿Cuánto falso predicador no viene a predicar con sus propios pensamientos lo que está escrito aquí? Han torcido la palabra, han querido torcer la palabra. ¿Cuánto no se está viviendo ahorita en las iglesias liberales? ¿Cuánto no están dando shows? ¿Cuánto no se está dando en la iglesia según que de Cristo? Por eso aquí somos poquitos, pero aquí está el Espíritu Santo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Den un aplauso que es para Él. Gloria sea el Cristo de la gloria. Y miramos que vuelvo al tiempo antiguo. El Señor, siempre el ser humano ha querido llevar la contraria de Dios. Siempre el ser humano le ha querido contradecir a Dios en su palabra que Él dice. ¿Por qué? Porque la palabra te pone recto. La palabra te quita lo torcido. La palabra te limpia. La palabra del Señor te hace ser un verdadero cristiano. Si tú la lees conforme a la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios, vas a ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Cristo, el de la gloria. Y eso estamos mirando en estos tiempos terribles, siglo XXI. Todos los que están predicando vanas concupiscencias con sus propios pensamientos. Cuánto falso no se ha levantado y cuánto no lo siguen. Bendito, esa es la tristeza que más me da a mí, que hay apóstatas apostatando a la palabra de la fe del Señor y tienen miles de seguidores. Bendito es el Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque les predican bonito, como los profetas falsos de los tiempos antiguos. Les profetan bonito, les dicen que todo está bien, y eso no está bien delante del Señor. La palabra del Señor dice que viene con ira a esta tierra. Vemos el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Él dice que viene como un horno ardiente a esta tierra. Entonces eso es lo que no se predica. No se predica la ira del Señor, no se predica que Cristo está en la puerta, no se predica contra la apostasía, contra los falsos maestros, hermanos. ¿Por qué ellos no predican eso? Porque se van de la iglesia de prosperidad. Y entonces eso es lo que está pasando contra todos esos que están predicando falsas, vanas predicaciones. Falsas esperanzas le están predicando al ser humano. Falsas predicaciones le están predicando falsas esperanzas.
Dios no está hablando. El que está hablando es la emoción del ser humano. Así es. La emoción y engañándolos, que es lo peor. Y muchos van detrás de ellos. Así es. Muchos van detrás de ellos y se han levantado. Hemos mirado en la historia del siglo XXI cuánto apóstata no se ha levantado, cuánto hereje no se ha levantado contra la palabra del Señor, cuánto no está la apostasía está en este tiempo terrible en las iglesias del Señor. Todo lo que es apostasía afuera, adentro, no es agradable a Dios. El cura es apóstata, testigos de Jehová es apóstata, los mormones apóstatas, toda la religión son apóstatas porque están contra la voluntad del Señor, no predican tal y como está escrita la palabra, y tenemos que estar predicando tal y como está escrito, sin quitarle, sin ponerle. Entonces eso es lo que se está viviendo tristemente en todas las iglesias. Tenemos que dejar ya la vanidad, tenemos que dejar el orgullo, la altivez, tenemos que dejar jugar al cristiano, no. Tenemos que centrarnos en la palabra del Señor. Tenemos que mirar el blanco que es Cristo. Tenemos que escudriñar a la gente que nos está predicando y no decir todo amén, porque en eso también tenemos un error. En el nombre de Jesús, bendito es el Cristo de la gloria. Usted tiene que saber, como los hombres que predicaba Pablo de Berea, ellos iban y ellos predicaban, ellos escuchaban la predicación, ellos no iban a dormir, ellos no iban a hacer cosas, ellos agarraban la Biblia y la comparaban con lo que predicaban. Así tenemos que ser nosotros también. Lo que usted no aquella inquietud que usted escuche de predicación, lo que se está predicando, muy fácil, tiene la Biblia, tiene en la mano lo que usted quiera saber, aquí está escrito. Ahí nadie lo va a engañar, la palabra no lo va a engañar, la palabra lo va a exhortar y lo va a poner recto para seguir a Jesucristo. Bendito sea el Cristo de la gloria, y eso tristemente se está viviendo en las iglesias. Muchos, en el tiempo que yo tengo aquí, perseverando aquí en el camino del Señor, yo aquí nací, yo aquí crecí, yo aquí me crié en esta iglesia del refugio en Cristo Jesús, y he mirado, ¿verdad? He mirado mucha gente que viene lastimada tal vez de otras iglesias. Ha venido gente que viene lastimada, endemoniada, y el Señor la sana. Pero, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Gloria a Dios. Porque no quieren someterse a las escrituras, primeramente la Biblia. No quieren someterse, ¿verdad? Tenemos un pastor que Dios ha puesto. Bendito es el Cristo de la gloria. No se quieren meter a las reglas de la iglesia. Cada iglesia tiene una regla y tenemos que someternos a la regla de la iglesia conforme a la palabra del Señor. Conforme a la palabra del Señor tiene que haber reglas. Y eso es que la gente se va porque no les gusta la sana doctrina. Yo digo sana doctrina porque ya tal vez aquí yo nací. Yo no me he ido a meter a otra iglesia, ni me he ido a cambiar a otra iglesia, yo no lo sé. Pero yo lo que digo que es por eso que se van. Pero se van 2, 3 y el Señor levanta 10 y los que Él vive. Y estamos viviendo apostasía en las iglesias de Cristo. Olvídense de las religiones, olvídense de la iglesia católica. Eso, ¿verdad? Dios tenga misericordia. Yo estoy hablando de la propia iglesia de Jesucristo. Que entre los propios hermanos, entre la propia iglesia, hay apostasía, hay emoción, hay orgullo, vanidad, y eso no tiene que ser ya. No tiene que estar pasando eso. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que ver el blanco que es Cristo. Olvídese del hermano si no le saluda, olvídese del pastor si no le saluda. Eso a mí no me quita las ganas de venir a adorar a Cristo, porque el blanco es Cristo. Él es el que me dio la salvación, gloria a Dios. Bendito es el Cristo de la gloria, y eso se está viviendo tristemente en las iglesias. Alabado es el Cristo de la gloria, y eso es lo que estamos mirando en estos tiempos. Falsas esperanzas, falsos predicadores, falsos maestros
que ellos con sus propios pensamientos le predican al pueblo y el pueblo va atrás de ellos. El pueblo va atrás de ellos. Ese es lo malo, que le predican la apostasía, la palabra que no va con la Biblia, y ellos van detrás de ellos. Miramos todos los apóstatas que hay en el siglo XXI que se han hecho ricos con las ovejas. Luna Cash se hizo rico con las ovejas. Miramos a otro anticristo también, Guillermo Maldonado, todos esos herejes, todos esos Cash Luna, Guillermo Maldonado, todas esas, la esposa de él, salió un hijo diciendo que el hijo de ella ya diciendo que él se somete a su mamá porque ese es un anticristo. Eso no tiene qué vergüenza. Es vergüenza, están pisoteando la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Esas personas, y cuánta gente no tienen a su favor, cuánta gente no nos está siguiendo. Eso estamos viviendo porque los están engañando. Están engañando al mundo, están engañando al ser humano. Dios pedirá cuentas a esos pastores falsos que les están apapachando el pecado, que les están permitiendo cuánta cosa en cada iglesia. Todo eso es vanidad, todo eso, eso no está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que seamos santos como Él. Porque Él es santo, bendito sea el Cristo de la gloria. El Señor dice que sea nuestro cuerpo santificado. Espíritu, alma y cuerpo. Pero ahí por ahí miramos que dicen muchos que Dios mira el corazón. Que Dios mira el corazón, que a Dios no le importa que usted se pinte el pelo, que usted se corte el pelo de hongo, que usted use pantalones apretados. Que ellos dicen que eso está bien, que Dios mira el corazón, pero no es así. Jesucristo es santo, el Señor es santo, y entonces nosotros tenemos que ser santos como el Señor Jesucristo. Él nos manda santidad. Él nos manda santidad y no apostatar de la palabra del Señor. Él nos manda en segunda, ¿verdad? Miramos también, si no usted me quiere creer, aquí está segunda de Pedro 2, 1, 4. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, y trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuánto no estamos mirando ahorita en este siglo XXI? Yo les he repetido que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos terribles, mirando lo que está pasando alrededor del mundo, ni así se nos ablanda en el corazón. Entonces aquí estamos mirando que hay muchos burladores de la palabra. Muchos se han torcido, muchos se han, aún el Señor los ha rescatado y se han torcido y se han burlado de la palabra del Señor. ¿Cuántos cristianos, entre comillas, tienen 20, 30 años y aún dicen ellos, conociendo la Biblia, que es lo más triste que me da a mí? Ellos dicen que dicen que Cristo viene, ya pasaron 10, 20, 30 años y no ha venido. Pero si los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los pensamientos no son nuestros pensamientos. 1000 años para Dios, sabemos que es un día, gloria a Dios, lo sabemos. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque no sabemos en la hora que ha de venir. Acuérdense cuando los apóstoles hace más de 2000 años, ellos hicieron una pregunta al Señor. No es malo preguntar. Ellos hicieron una pregunta, y muy buena pregunta, que qué señales habrían de su venida. Amén. Y él que dijo, cuidado que nadie nos engañe. Es como el tema de hoy, cuidado que nadie os engañe. Amén. Él mismo dijo, porque vendrán muchos en mi nombre. Y cuánto falso Cristo no se ha levantado. Todo aquel que predica al contrario de la palabra del Señor es un anticristo. Hay millones de anticristos en este mundo. Ha habido hombres, ha habido mujeres que se han levantado que son Cristos encarnados. Ha habido hombres, un hereje que Dios en misericordia no está en otro lugar más que en el infierno, porque ese hombre se llamaba José de Jesús Miranda. Él decía que era el Cristo encarnado.
¿Cuántos seguidores no tenía ese hombre? ¿Cuántos seguidores no tuvo ese hombre? Y mire, se murió. ¿Y dónde está su alma? Por eso tenemos que estar bien, con los ojos abiertos a la luz de la palabra del Señor y tener listo. Tenemos que estar listos. ¿Quién nos viene a predicar en este púlpito? Amén. Tenemos que estar seguros que sea palabra del Señor. Amén. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento para ver quién es el que se para aquí a predicar la verdad y quién no. Dios te puede dar el discernimiento a usted. No tenemos que decir todo amén, porque todos decimos amén. A todos le decimos amén sin saber si es verdad o no es verdad. Pero la verdad la puede encontrar en este libro sagrado, en este libro que se llama Biblia, las sagradas escrituras que el Señor nos dejó, ¿verdad? Como ejemplo para que usted no haga los mismos errores. Sabemos que desde el principio el hombre le falló a Dios. Todo el hombre le hemos fallado a Dios. Sería mentiroso aquel que dice que no le ha fallado a Dios, pero miramos los profetas grandes, los verdaderos, los hombres grandes de Dios, que Dios levantaba, le fallaron a Dios, todos le fallamos a Dios. Es que es por eso que Dios dijo, tengo que ir yo personalmente a levantar este pueblo, porque no hay hombre que salve hombre. Nadie te puede dar salvación, solo Cristo. Amén. Entonces el Señor dijo, aquí yo iré por ese pueblo. Yo iré a terminar con todo lo que el diablo había arrebatado. Y que Jesucristo vino. Amén. Cristo vino por la fe de la palabra que yo tengo en esta palabra. Jesucristo vino. Él dijo que iba a venir y Él vino. Amén. Él dijo que moriría, el tercer día resucitaría y eso se cumplió. Aleluya. Él subió a los cielos, le dijo a los apóstoles, yo regresaré por ustedes. Les dejaré un consolador, el Espíritu Santo. Aleluya. Yo vendré por ustedes, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él les dijo, a Él le dijo el Señor. Entonces, si Él lo dijo que regresaría, Él va a regresar. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Estamos viviendo para Dios. Solo apenas 2 días. Para Dios, 2 días y segundos. Gloria a Dios. Entonces, sabemos que falta poquito para que el Señor regrese. No sé cuándo. Pero me voy a regresar a lo de la apostasía. Esto que estamos viviendo, el siglo XXI, está terrible. Está terrible y sabemos que el Evangelio se tiene que predicar tal y como está escrito. Pablo en los Gálatas les dice del 1 a 8, 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El 9 dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y eso se está predicando, tristemente eso se está predicando en la iglesia de Jesucristo. Hay muchas iglesias con nombre, hay muchas iglesias con rótulo, pero no están diciendo la verdad, no están tomando lo que dice la Biblia por obra, sino esos maestros falsos, esos predicadores falsos, esos profetas, apóstoles, porque apóstoles ya no hay, están predicando vanas esperanzas al ser humano, lo están engañando. Ese es un evangelio que ellos están predicando diferente. Ellos son anatema. Jesucristo, el Señor lo dijo, sea maldito aquel que les predique otro evangelio del que yo les he enseñado. Están contra las enseñanzas de Jesús. Él es el maestro de maestros. Él es el que vino a dar el ejemplo y a cumplir toda la ley. Y por eso es que el que lee la palabra, el que la lee, el que la escudriña, porque leer es una cosa y escudriñar es otra cosa. El que la lee y se la pone en su corazón, ese es el Cristo de la Biblia. Yo le creo al Cristo de la Biblia porque cada religión tiene su Cristo. La Iglesia Católica tiene su Cristo, todos creen en Jesucristo, pero tenemos que creer lo que dice el Cristo de la Biblia. Ese es el verdadero Cristo.
hay muchos anticristos en este medio de este siglo XXI. Y pues aquí lo dice la palabra del Señor. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, esas son enseñanzas diabólicas. Todos aquellos que enseñan aún en la iglesia cristiana, en comillas, de todo lo que ellos predican, a lo contrario a la palabra del Señor, aquí lo está diciendo. Aquí dice que el Señor no va a venir sino hasta que se dé estos tiempos. Fíjense lo que estamos viviendo ahorita. Él se está viviendo, el tiempo de la apostasía está caliente, está subiendo mucho. Muchos se están engañando. Así dice la Biblia, que aún a los escogidos engañarán, y eso es lo peor, eso es lo más triste que está pasando. ¿Cuánto no están engañando aún aquellos que según conocen la Biblia, al derecho y al revés? Esos son los que están siendo engañados. Bendito sea el Cristo de la gloria. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo en este mundo, en esta tierra. Y aquí lo dice también en 1 de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjese, eso lo dijo Juan en aquel tiempo antiguo, que muchos falsos profetas han salido del mundo, de toda la faz de la tierra. Han salido falsos maestros, falsas enseñanzas, con sus propios pensamientos, no acuden primeramente al Señor. Usted bien sabe que cuando usted quiere algo, cuando usted tiene un privilegio así aún de venir a tocar un instrumento, de venir a predicar, de salir a predicar a la calle, usted tiene que llevar la cobertura del Señor, tiene que orar al Señor, tiene que someterse a Dios, para que Dios, ¿verdad?, lo guíe. El Espíritu de Dios te guía a toda la verdad, a toda verdad. Entonces, en todas esas cositas tenemos que pedir al Señor. Y eso es lo que no está pasando. Eso no está pasando en el pueblo del Señor. No se ora, poco se ayuna, poco se somete a la Biblia. Entonces, por eso es que están siendo muchos engañados. Muchos engañados por esto de que no se estudia la Biblia. No hay un sometimiento al Señor. Entonces, ¿verdad? Eso estamos viviendo ese tiempo terrible que es la apostasía. La apostasía, eso es una significación que lo que está escrito en la Biblia, muchos lo desvían a sus propios caminos, a sus propios pensamientos y propios vanos pensamientos de ellos mismos. Entonces, alabado Dios. Si alguien me lee Judas 1:4. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria. Amén, aleluya. Alábele que Él vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Cristo de la gloria. Judas capítulo 1, me lee el 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Mire, esto es lo que está pasando ahorita. ¿Cuánta iglesia no lleva libertinaje a las iglesias? ¿Cuánta iglesia apóstata no mete, ¿verdad?, en las alabanzas de los músicos? Tienen cámara de humo, tienen luces verdes, azules, no lo sé. Y eso es, ¿verdad?, un libertinaje contra Dios, libertinaje en la iglesia.
¿Cuánto no se está dando ahorita el libertinaje? Han perdido, ¿verdad? Han perdido el temor del Señor. Se está haciendo como ellos quieren. Están según ellos tienen el Espíritu Santo y están en libertinaje haciendo lo que ellos quieren, haciendo lo que el pastor, ¿verdad? El pastor falso les está dando falsas enseñanzas. Y hacen libertinaje, la casa del Señor, la iglesia, le hacen como libertinaje. Esto es lo que está pasando en la iglesia del Señor. Todo esto es antibíblico. Eso es lo que está pasando. Todo eso es apostasía, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor. Y entonces eso, tristemente, eso es lo que se está viviendo en este siglo XXI, ¿verdad? Como iglesia tenemos que estar perseverando, tenemos que estar pidiendo misericordia en oración. Fíjese aquí, este lugar, yo diría que debería estar sin ninguna silla, pero tristemente, ¿verdad? Así es cuando se tiene que someter a una vigilia, 2, 3 pelones, y ¿verdad? Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Yo lo voy a decir, porque lo quiero decir. Si nuestro pastor dijera, vénganse mañana a una carne asada, voy a tener 100 sillas allí, te apuesto que llegan unos, estarían hasta parados allí, listos para recibir ese bistec ranchero, ¿verdad? Yo fui el primero, ¿verdad? Pastor, ahí llego, ¿a qué horas? Dígame. Eso es lo que estamos viviendo, tristemente, eso es lo que se está viviendo. Pero cuando, ¿verdad? El siervo de Dios nos dice, hay un ayuno, a las 5 de la mañana, hay una oración, déjese venir, vamos a orar, hay necesidades de la iglesia. Y tristemente, ¿verdad? Supuestamente somos de sana doctrina, pero tenemos que estar perseverando en ayunos y tenemos que estar adelante, ¿verdad? No mirando a diestra ni a diestra ni atrás, sino hablando que es Cristo. Tenemos que amarnos unos a otros. Dice la palabra que aún soportarnos unos a otros. Si tenemos que soportar unos a otros, usted tiene que soportar a su hermana, a su hermano, y pues yo también, tenemos que soportarnos unos a otros porque eso está escrito. Y si cumplimos con eso, ¿verdad? El Dios de la gloria se va a agradar de todo eso, porque eso es lo que se está viviendo. Orgullo, altivez, no le puede decir nada a una a otra persona porque, ¿verdad? Quiere sacar el guante y eso ya no tiene que estar pasando aquí en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que estar perseverando como buenos cristianos. Tenemos que dar testimonio allá afuera al que no conoce de Cristo. Yo me he topado con cuánta gente no se topa uno en la calle, les está predicando y luego sale, no, que fui a tal iglesia y esto. Y por culpa de la apostasía, el ser humano no quiere conocer la verdad. El ser humano que poquito conoce de Cristo ya no quiere conocer por el testimonio de los malos testimonios de la misma iglesia que se está dando ahorita. Ya no hay diferencia entre un cristiano y un mundano, y todo se está cumpliendo, se ha cumplido porque el Señor viene pronto por su iglesia. Entonces, déselo a Cristo, que Él se lo merece. ¡Aleluya! Cristo está a la puerta, Él viene pronto por su pueblo y pues tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Y sabemos que aunque estén pasando estos tiempos, está escrito que, ¿verdad?, que la apostasía tiene que estar en su apogeo, la apostasía se tiene que estar dando. Tampoco podemos, ¿verdad?, orarle al Señor contra esa profecía, porque aquí está escrito, ¿verdad?, que no terminar la apostasía sino hasta que se manifieste el hijo de perdición o del anticristo. Pero en ese momento, ¿verdad?, ya vamos a estar con el Cordero de Dios en esas fiestas. ¡Aleluya! En esa fiesta, ¿verdad?, del Cordero. Porque la iglesia ya había sido levantada ya.
Amén. Cuando se manifieste el hijo de perdición, que viene siendo el diablo, que no lo reprenda. En ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo sube con la iglesia. En ese momento Jesucristo, ¿verdad?, estará en la nube esperando a su pueblo, a su iglesia. Yo no sé, yo tengo ese anhelo, y yo no creo que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Amén, aleluya. Jesucristo, ¿verdad? Él está a la puerta. ¿Por qué? Porque si usted está viendo todas las señales que están pasando en este mundo, en esta tierra, son las profecías que están escritas. Si usted lo busca, ¿verdad?, en Ezequiel, Jeremías, en el Nuevo Testamento, todo, ¿verdad?, todo lo que está pasando alrededor del mundo, todas las enfermedades, todas las señales de los cielos, todas las señales de abajo de la tierra, y aún lo que está pasando entre los gobiernos. Eso, ¿verdad?, eso tiene usted que darle no gusto, sino gusto, porque Cristo, ¿verdad?, está por venir. Está ese día glorioso. Está ese día glorioso por manifestarse. Amén. Está ese día glorioso, ¿verdad? Puede ser, como yo vuelvo a repetir, puede ser ahorita en este segundo, puede ser mañana, un año, 2 años, yo no lo sé. Lo que sí le inculco es, ¿verdad?, estar preparados. Amén, aleluya. Usted no puede decir me voy a preparar porque el Señor puede venir en ese momento y no está preparado. Bueno, vaya, pero no, tenemos que estar preparados. Gloria a Dios. Tenemos que estar, ¿verdad?, amándonos unos a otros, orando unos por otros, orando por los ministerios de la iglesia, el refugio en Cristo, y por toda la iglesia donde se predica la verdad y donde se predica la sana doctrina. Tenemos que estar orando por todos esos, ¿verdad?, hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios, por cada ministerio de esta iglesia, porque, ¿verdad?, yo no me voy a dejar mentir. Yo no sé, yo he mirado que en este ministerio de estos 5 o 6 años que tengo, que me convertí, yo he mirado cuánta gente no ataca la obra de Dios, cuánto, no es la gente, sino es el diablo. Cuánta gente no ataca el ministerio, cuánta gente no ataca al pastor, a los hombres de Dios. ¿Cuánta gente no ha venido y se ha ido, así como viene se va? ¿Por qué? Porque no les gusta la sana doctrina, no les gusta la verdad, les gusta los libertinajes, les gusta la prosperidad, les gusta que le apapachen y le palmen el pecado, y eso no está bien delante de Dios. Vale más irnos 2, 3 pelones, pero bien centrados en el Espíritu Santo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Apláudale que es para Él, la gloria Él se la merece. Y estamos, ¿verdad?, y vuelvo a repetir, estamos viviendo esos tiempos terribles, que cuánto hombre no mira que salen videos, hombres que buscan fama, hombres que buscan la fama, predicadores, pero son apóstatas, son predicadores que le están mintiendo al pueblo, que le están mintiendo al ser humano, que le están mintiendo a todos aquellos que no se centran bien en la palabra del Señor. Tenga mucho cuidado quién le predica, quién le habla allá afuera. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Tiene que venir a la palabra del Señor. Usted no, ¿verdad? Usted no le cree a otra persona. Si está centrada en el Espíritu Santo, si está bien en santidad, está bien. Pero si no, usted tiene que venir a la Biblia y va a encontrar si es verdad o es mentira. Porque así lo hacían en el tiempo antiguo. Lo deberían, cuando les predicaban, vuelvo a repetir, ellos iban a la Biblia. Ellos no estaban conformes a lo que predicaban. ¿Se imagina? Ellos no estaban conformes. Ellos llegaban, me imagino, que a su casa y sacaban los pergaminos en aquel entonces, los doblaban y buscaban. Ellos llaman la verdad. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que abrir este libro sagrado. Tenemos que abrirlo. Tenemos que mirarlo, que leerlo, escudriñarlo y someternos a lo que dice la palabra del Señor. Bendito es el Cristo de la gloria. Denle un aplauso porque parece que estoy viendo como que están cabeceando. Gloria a Dios. Eso es normal. Bendito es el Cristo de la gloria. Los hermanos y hermanas que están aquí, que mañana tenemos que trabajar temprano. Dios les va a dar las fuerzas como las del búfalo. Gloria a Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y eso, ¿verdad? Eso estamos... Vuelvo a repetir, eso estamos viviendo. Yo no me canso de decir a esos, ¿verdad?, que están predicando, que no están predicando la verdad,
están predicando conforme a sus propios pensamientos, porque así lo dice ¿verdad? El Señor, que vendrían engañadores, burladores, maestros falsos, cristos falsos, profetas falsos, pastores falsos, todo contra la palabra del Señor. Y eso estamos viviendo, eso se está viviendo ahorita en este tiempo, siglo XXI. Tenemos que estar listos, tenemos que estar bien centrados, tenemos que estar con la sabiduría de Dios, pedirle sabiduría a Dios de lo alto. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio. Bendito es el Cristo de la gloria. Todo, ¿verdad? Lo que usted le pida al Señor, Él se lo puede dar, Él se lo puede dar. Y yo le incluyo que pida, ¿verdad?, entendimiento, sabiduría a la palabra del Señor, a la Biblia, para que nadie lo engañe. Así le dijo Jesús, cuidado que nadie nos engañe. Así le dijo a los apóstoles, lo voy a repetir, y mire cuántos no han venido engañadores aquí a este mundo a engañar, cuántos no se han levantado, cuántos no se siguen levantando contra este libro sagrado, cuántos aún científicos, aún los eruditos que quieren conocer más la Biblia que la Biblia. Pero la Biblia nos exhorta y la Biblia nunca se van a poder deshacer de ella, porque en la historia de la iglesia, desde los principios, desde los tiempos antiguos, se han querido deshacer de la iglesia de Cristo y no han podido y no van a poder. ¿Verdad? El cristiano ha sufrido desde los tiempos de Cristo, que es el primero, ¿verdad? El Señor que dio la vida por usted y por mí. Desde entonces la historia de la iglesia ha sido sufriendo azotes por el enemigo, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque hay un remanente fiel. Aún hay un remanente fiel, aún hay hombres de Dios, aún hay pueblo de Dios que adora a Dios. De la gloria. Y por eso, si el Señor dice que Él vendrá por unos pocos, entre de esos pocos sea usted y sea yo. Porque sabemos que Jesucristo mismo dijo que la puerta era angosta, más ancho el camino, más ancho es el camino que todos van a ese camino ancho, todos entran en ese camino. Dios le dijo a Lot, corre por tu vida. Así es que la salvación es individual. Aquí, ¿verdad? El joven no se va a agarrar de los pies de su papá, el niño, ni el abuelo, ni la abuelita, ni el papá, ni la mamá. Aquí la salvación es individual. Así es que, ¿verdad? Yo insisto a orar por los niños, orar por los jóvenes, porque están siendo engañados también por las propias escuelas, propios maestros, esos maestros falsos que les dan falsas esperanzas a los jóvenes en esas escuelas. Bendito sea el Cristo de la gloria. Entonces, ¿verdad? Si usted espera a Jesucristo, tenemos que seguir adelante. Si usted espera la venida del Señor, tenemos que seguir adelante. Bendito es el Cristo de la gloria. Y yo, ¿verdad?, con esto termino con este mensaje de Apocalipsis 22:20, ¿verdad? Yo no sé, si usted está bien delante del Señor en esta noche, si usted está rectamente en los caminos del Señor, ¿verdad? Yo hago un llamado al mismo pueblo, que